Al abrir este noticiero le informamos del lamentable deceso del coach don Agustín García Ramos, un hombre que dedicó su vida al fútbol americano estudiantil de nuestra ciudad y también al periodismo, un hombre que deja una amplia y profunda huella. Veamos de quién estamos hablando. ¿Quién es don Agustín García Ramos? Nació el 25 de septiembre de 1936 en Saltillo, hijo de don Agustín García Sánchez y Luisa Ramos Farías, hermano de Santiago García Ramos. Es un profesional del deporte, la docencia y la comunicación. Siempre combinó su trabajo en el periodismo con su carrera docente como profesor de educación física en secundaria, con su más grande pasión, el fútbol americano, en el cual sigue en activo con los Burros Pardos. Don Agustín es prácticamente el entrenador en jefe récord Guinness del fútbol americano estudiantil en México, porque lleva 62 años al frente del equipo Burros Pardos del Instituto Tecnológico de Saltillo, pues fue en 1958 que se integró al cuerpo técnico a petición de don Ricardo Pirt, luego de que concluyera su elegibilidad como jugador, habiéndose desempeñado primero como receptor y más tarde como quarterback en sus 4 años activos como jugador. En todo ese tiempo como entrenador han pasado bajo su dirección varios miles de jugadores y tomando en cuenta que siempre se jugaron con 2 torneos por año y promediando 6 victorias por competencia, fácilmente acumula entre 400 y 450 victorias al frente del equipo Guinda y Blanco. Una de las más grandes satisfacciones de don Agustín como head coach del equipo Guinda y Blanco del Instituto Tecnológico de Saltillo fueron aquellos 6 campeonatos consecutivos que se lograron en 3 años, entre 1992 y 1994, en 2 categorías diferentes: intermedia novatos, que se jugaba en verano, e intermedia regular, que se desarrollaba en otoño, con la particularidad que se lograron sin perder un solo juego. Fueron 43 victorias, 4 empates y, reiterando, 0 derrotas. 3 carreras de Tennessee, seguidas, como se le llama en el argot del fútbol americano, al hecho de ganar un campeonato sin derrota alguna. En la docencia, en la Secundaria Federal número 1 Nazario S. Ortiz Garza, el profesor Agustín García Ramos impartió educación física durante 32 años y cubrió varios interinatos y vacaciones de los maestros de historia. Su principal característica, además de promover en sus alumnos la importancia de la activación como complemento de la educación, fue el inculcar valores en todos los estudiantes. En el periodismo, Agustín García Ramos dejó un gran legado en el periodismo coahuilense, trabajando para El Sol del Norte de la cadena García Balseca, luego Organización Editorial Mexicana, periódico al que ingresó en marzo de 1956 como reportero de deportes, alcanzando en muy corto tiempo la edición de deportes y jefatura de redacción, labor que desempeñó hasta octubre de 1989. Fue también subdirector editorial adjunto de Vanguardia durante año y medio al inicio de los años 90. Entre las entrevistas memorables que no solo él recuerda, sino que siguen vivas en muchos lectores saltillenses, podemos citar las realizadas a personajes del deporte, la cultura y la política, a los gobernadores Braulio Fernández Aguirre y general Raúl Madero, al presidente Gustavo Díaz Ordaz, al maestro de Saltillo, don Fermín Espinosa Armillita, a grandes figuras del toreo como Rafael Benítez el Cordobés y Alfredo Leal, de los futbolistas Enrique Borja, Gustavo Halcón Peña e Ignacio El Gallo Jáuregui, a los boxeadores José Becerra, Raúl Zárate y Rubén Olivares, y al más grande bateador de la Liga Mexicana, Héctor Espino, además de otras numerosas leyendas del deporte y del mundo del espectáculo. Agustín García Ramos fue el periodista que logró la exclusiva de dar a conocer el ingreso de Saltillo a la Liga Mexicana de Verano de Béisbol, entrevistando al licenciado Antonio Ramírez Muro, presidente del circuito, quien hizo oficial el nacimiento de la franquicia Zaraperos de Saltillo para la temporada 1970. También fue el primer periodista en dar como campeones a los Zaraperos de Saltillo en la temporada extraordinaria de 1980, cuando Saltillo se coronó monarca por standing en ganados y perdidos, luego de la huelga de jugadores que afectó al circuito veraniego. En sucesos de la ciudad y al frente del que entonces era el periódico más importante de Saltillo y del estado,
Don Agustín fue el cronista de una cantidad muy grande de acontecimientos muy trascendentes para nuestra capital, como el lamentable trenazo del Puente Moreno, el desafuero del gobernador Óscar Flores Tapia y la llegada de las empresas General Motors y Chrysler, que prácticamente marcaron el cambio y la transformación de Saltillo y la región sureste de una tranquila capital provinciana a la potente región económica industrial, una de las regiones automotrices más importantes de América que es hoy en día. En el plano familiar, don Agustín García Ramos está casado con la señora Cristina Cárdenas. Sus hijos son Cristina, Agustín, Luis, Alberto y Sergio Alonso, y son felices abuelos de Ingrid, Cristina, Paola Alejandra, Ángel Agustín, María Fernanda, Sergio Alejandro, Diego Armando y Juliana. Bueno, pues lamentable el deceso de don Agustín García Ramos y bueno, hay que recordar que don Agustín presentó aquí en este noticiario su libro Entre letras y rebuznos. Este libro lo presentó aquí con nosotros el 10 de julio del 2021. Además, él siempre asistió a las mesas redondas que hacíamos antes de cada supertazón para analizar lo que podría pasar en esos grandes partidos. Tanto en Telesaltillo como en Radio Zócalo, don Agustín siempre nos acompañó en ese tipo de ejercicios periodísticos para saber quién era el favorito de todos ellos. Y mire, en esta ocasión estaba viendo usted imágenes del día que estuvo aquí con nosotros para presentar su libro Entre letras y rebuznos. Eso fue el 10 de julio del 2021, la última ocasión que estuvo don Agustín García Ramos aquí con nosotros. Descanse en paz, un saltillense ejemplar y un hombre que deja un gran legado, tanto en el periodismo como en el deporte. Imagínese la trayectoria de don Agustín desde los años 60, desde 1962, integrante del cuerpo de entrenadores del Instituto Tecnológico de Saltillo, del equipo Burros Pardos. Sin duda alguna, el hombre récord Guinness del fútbol americano en nuestro país, además de que deja un importante legado a nuestra ciudad por su trabajo periodístico. Descanse en paz, don Agustín García Ramos. La familia nos ha informado que no habrá velación. Sus restos están siendo cremados y se realizará una misa de cenizas en los días posteriores. Descanse en paz, don Agustín García Ramos, a quien, por cierto, también cuando se editaron los libros Nuestra Gente por parte del gobierno del estado también le hicieron este libro, y este fue el libro que don Agustín presentó aquí en este noticiario. Descanse en paz, un gran saltillense.